Hola, mi nombre es Marcelo Benveniste y tengo el gusto de presentarte este octavo capítulo de Perlas Sefaradíes, el podcast producido por el Centro Cultural Sefarad de Argentina y esefarad.com, realizado por María Esther La Chuchi Sigüiner, quien escribe los textos además de hacer los relatos con su voz. Todos conocen a Don Quijote de la Mancha, la novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, cuya primera parte, con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, se publicó a comienzos de 1605 y que es quizás la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal, además de ser la más leída después de la Biblia. Y cuánto se ha hablado de Don Quijote de la Mancha y su relación tanto del personaje como de su autor con lo judío y judeo-converso. Pues es así que en este nuevo capítulo de Perlas Sefaradíes, el número 8, la Chuchi nos va a hablar precisamente de eso, de las huellas judías y conversas en el Quijote. Y antes de dejarles con la protagonista, quiero recordarles que pueden visitarnos en esefarad.com o en nuestras redes sociales en facebook.com/esefarad o en Twitter y en Instagram como @esefarad, donde encontrarán una muy nutrida agenda de actividades virtuales con acceso gratuito desde todo el mundo, además de muchas noticias de todo lo que pasa en el mundo sefaradí. Ahora sí, los dejo con la protagonista, con la Chuchi, con el podcast número 8 de Perlas Sefaradíes, titulado Huellas judías y conversas en el Quijote. Vamos a comenzar refiriéndonos a las huellas judías en el Quijote, redescubrir a Cervantes. Voy a partir de un estudio que hizo el filólogo Santiago Trancón Pérez, que vive en Barcelona, en España. Una lectura atenta del Quijote puede mostrar huellas que Cervantes deja en el texto de su posible origen judeo-converso. Son alusiones o referencias indirectas que casi siempre deben ser interpretadas dentro de un contexto irónico o paródico, pero no por eso menos significativos. Sin embargo, esto no nos permite afirmar que Cervantes fuera judío o criptojudío, pero sí dar fundamentos de su condición de converso, tanto por su origen como por sus ideas y actitudes, en la que la impronta de la cultura judía y su vinculación psíquica con esta tradición religiosa e intelectual marcaron en gran medida su vida y su destino. Tampoco el Quijote hubiera podido ser escrito o puede ser entendido hoy cabalmente si no tenemos en cuenta la vinculación familiar y cultural de Miguel de Cervantes con el judaísmo y todo lo que sucedió en España con los hispanos judíos a consecuencia del decreto de expulsión de 1492, el establecimiento de la Inquisición y la posterior marginación social del judeo converso. Los rasgos físicos y psicológicos de Don Quijote. El vecino de Don Quijote, el bachiller Carrasco, dice que Don Quijote tiene la nariz aguileña y algo corva, de bigotes grandes, negros y caídos. Cervantes, a su vez, se describe a sí mismo como de rostro aguileño, de nariz corva y los bigotes grandes, en el prólogo a las novelas ejemplares. Cualquier lector de la época vería en esta descripción una alusión y una referencia al origen judío. Recordemos que la nariz aguileña se convirtió en un estereotipo y aún hoy funciona como prejuicio. Recordemos el soneto que Quevedo dirigió a Góngora para burlarse de su origen judío. Érase un hombre a una nariz pegado. Las 12 tribus de narices era, refiriéndose a las 12 tribus de Israel. Cervantes no podía atribuir a su protagonista un rasgo tan estereotipado sin ser consciente de que así lo entenderían sus lectores. Quizás por eso no quiso descubrirnos este rasgo al comienzo de la obra, en el que nos describe el aspecto físico de Don Quijote. El que lo hiciera en la segunda parte de 1615, lo mismo que su autorretrato, ya al final de su vida,
puede interpretarse como una decisión consciente, cuya intención reveladora podemos deducir o suponer sin forzar demasiado el texto. La nariz aguileña es un rasgo caracterizador del personaje, como lo son el ser de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, o como lo ve su ama al llegar en el carro de bueyes después de su segunda salida. Venía tan triste que no lo reconociera la madre que lo parió, flaco, amarillo, los ojos hundidos en los últimos camaranchones del cerebro. Son descripciones que tienen en cuenta las teorías que dividían los temperamentos en 4, según la proporción de los humores. Don Quijote responde al tipo colérico, en el que predomina la bilis amarilla, que es caliente y seca, combinada con la melancolía, producida por la bilis negra, que une lo frío y lo seco. En un momento leemos que Sancho hace reír a Don Quijote, y el autor comenta que ha sacado a plaza la risa de la profunda melancolía de su amo. Y en otro pasaje dice: «Come, Sancho amigo, sustenta la vida, que más que a mí te importa, y déjame morir a mí a manos de mis pensamientos y a fuerzas de mis desgracias. Yo, Sancho, nací para vivir muriendo», dice Don Quijote. De hecho, la causa más clara de su muerte es la melancolía, y así lo dice el médico. Y fue el parecer del médico que melancolía y desabrimientos le acababan. Este tipo básico de temperamento colérico melancólico es lo que explicaría un conjunto de características como la impulsividad, el orgullo, la manía de grandeza, la agudeza de ingenio, la loca imaginación, la fe inquebrantable en sí mismo, la determinación y la osadía, rasgos psicológicos que con frecuencia se han atribuido a los judíos, especialmente a los sefardíes, y que coinciden en parte con la malvada opinión que el que hace el prólogo del Quijote de Avellaneda tiene de Cervantes, y su obra es como él, quejosa, murmuradora, impaciente y colérica. A pesar de que esta descripción es fruto de la envidia y el ánimo de ofender, confirma el hecho de que Cervantes no encontró el reconocimiento ni la aceptación que esperaba y merecía por parte de los doctos ni de los nobles más influyentes de la época. Cervantes alude muchas veces a sus desgracias e infortunios, a su pobreza y marginación, aunque estos sentimientos los transforma en ironía y a veces sarcasmo, manteniendo siempre un sentido festivo y burlesco de la vida. Don Quijote mismo os deja entrever también estos sentimientos que a veces le llevan a la depresión y la melancolía. El elemento más destacado de la personalidad de Don Quijote es la imagen distorsionada que tiene no sólo de la realidad, sino de sí mismo. Lucha por llegar a ser el que se cree que es, no acepta sentirse débil, viejo, ignorado y marginado. Quiere que el mundo entero reconozca su valor, su fuerza, su nobleza y condición de caballero. Esta búsqueda desesperada de identidad social y reconocimiento es un rasgo propio de los conversos, a lo que se diría que Don Quijote representa. Cervantes proyecta sobre su personaje algunos aspectos. Dice: frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, una edad parecida a la que debía tener Cervantes al empezar a escribir su obra. La condición de hidalgo pobre, el amor a los libros, su deseo de justicia o el ser de origen converso son otras características que comparten y que nos da la pista para interpretar algunos pasajes significativos de la obra. En ninguna otra obra Cervantes proyectó más su pensamiento y su visión del mundo, nos dejó ver y entrever mejor los secretos de su corazón, porque en ninguna otra su protagonista se parecía tanto a él. Por tanto,
es legítimo que establezcamos un paralelismo entre la vida y el personaje de Don Quijote y Cervantes, no para hacer una traslación directa o inmediata, pero sí para establecer cierta coherencia ideológica, temperamental y anímica entre ambos. Veamos ahora la relación que hay con La Mancha, un lugar geográfico y algo más. El topónimo La Mancha en la época de Cervantes no se refería al territorio que hoy se identifica con el mismo nombre. En el siglo XVI era un término poco usado, de límites geográficos imprecisos y mucho más reducido de lo que hoy imaginamos. Cuando Cervantes usa el topónimo La Mancha para situar en ella la patria de Don Quijote, lo hace precisamente por su carácter impreciso y poco conocido. Fue precisamente después del éxito de su libro cuando La Mancha empieza a adquirir cierto relieve y fama como zona geográfica concreta, aunque siempre con límites muy difusos. El sustantivo común mancha, en tiempos de Cervantes, estaba muy asociado al tema del pecado original, esa mancha que sólo se lavaba con el bautismo y que los judíos, por no estar bautizados, llevaban consigo como un estigma. El bautismo era un lavado, una purificación física que históricamente se realizó primero mediante inmersión en el agua, luego con la infusión sobre la cabeza del neófito y, en el caso de muchedumbres, como ocurrió con los judíos de Portugal, mediante la aspersión, o sea, a chorros o calderadas. Unían los judíos a este pecado original, heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el haber matado a Jesucristo, el deicidio. La mancha por antonomasia era la mancha judía. La mancha, por tanto, puede hacer también referencia a este origen manchado que los judíos transmiten a sus descendientes. Al ponerle el nombre de Don Quijote de la Mancha, se nos dice que con él declaraba muy al vivo su linaje y patria. ¿Acaso distingue Cervantes aquí entre linaje, la mancha de los antepasados, y patria, el lugar de nacimiento? Se puede interpretar como que la patria de Don Quijote es un lugar de la Mancha geográfica y que su linaje proviene de la mancha genealógica y social, asociando el doble sentido de la palabra, seguramente porque La Mancha fue repoblada por muchos conversos provenientes de León y de Castilla. Hay testimonios sobre esta identificación entre manchego y manchado en una obra que se publicó en 1605, antes que el Quijote, y que Cervantes muestra conocer. Se trata de La Pícara Justina, de Francisco López de Úbeda, seguramente seudónimo del converso dominico leonés Andrés Pérez. La Pícara Justina usa el término disémico manchega como sustituto de manchado o conversa, no una vez, sino varias. Cervantes, no hay duda, lo usa en el mismo sentido que en La Pícara Justina. Lo que no se sabe es quién toma de quién. La duda surge porque en La Pícara Justina se cita a Don Quijote, y también Lope de Vega se refiere al libro de Don Quijote en el mes de agosto de 1605 en una carta en la que desprecia a Cervantes. Estos hechos hacen suponer que existió un Quijote anterior a la edición de la primera parte y que Cervantes lo habría escrito como una novela corta que luego refundiría en los primeros 7 capítulos del Quijote que conocemos.
Pero hay otras alusiones a la mancha judía. El barbero maese Nicolás llama a Don Quijote furibundo león manchado en la segunda parte del Quijote. ¿Por qué león? ¿Y por qué manchado? No se justifica ni se explica en el texto ni por el contexto. Parecería más lógico que hubiera dicho manchego, no manchado. Por otro lado, llamarle león resulta excesivamente ridículo para emparejarlo luego con una blanca paloma, Dulcinea, con quien tendrá felices cachorros tal y como le vaticina el barbero. El león representa en heráldica al reino de León, de donde veremos que procede el linaje de Don Quijote. Después de la aventura de los leones, Don Quijote adoptará el sobrenombre de Caballero de los Leones. Es otra pista para relacionar a Don Quijote con León. Pero hay más. Judá, de donde proviene Judea y judío en hebreo, significa león. El león es símbolo del pueblo judío y así aparece en multitud de ilustraciones y esculturas. ¿Será que lo tuvo en cuenta Cervantes al llamar a Don Quijote león manchado? Manchada es también la cabra descarriada que encuentra el cabrero entre unas zarzas, en la primera parte, donde dice: «¡Ah! Cerrera, cerrera, manchada, manchada, ¿y cómo andas vos estos días de pie cojo? ¿Qué lobos os espantan, hija?». No parece casualidad que la cabra que no sigue al rebaño, la rebelde, sea la manchada. Y añade el cabrero: «Volved, volved, amiga, que si no tan contenta, a lo menos estaréis más segura en nuestro aprisco o con vuestras compañeras, que si vos las habéis de guiar y encaminar, andáis tan sin guía y tan descaminada, ¿en qué podrán parar ellas?». Parece claro que Cervantes no está hablando solo de cabras y ovejas. Recordemos la parábola del buen pastor. Jesucristo, que guía a su iglesia, recoge a la oveja descarriada y la vuelve al rebaño. Cervantes cambia sutilmente la parábola, que acaba adquiriendo un significado sorprendente. La oveja manchada es la encargada de guiar al rebaño. Ha huido porque la espantan los lobos y vuelve al rebaño solo por necesidad, para buscar seguridad, no porque se encuentre contenta dentro del rebaño. ¿No se sentían así muchos conversos judíos, anusim, forzados, obligados a permanecer en el rebaño de la iglesia por necesidad, para no ser devorados por los lobos? ¿No fueron ellos, paradójicamente, los miles de conversos los que acabaron guiando al rebaño de la iglesia, ocupando todo tipo de puestos eclesiásticos, desde curas a obispos? El cura del Quijote puede ser un ejemplo, máxima autoridad en la aldea de Don Quijote. Se llama Pero Pérez, apellido al menos sospechoso. La función del cura en toda la obra es la de mediador y pacificador, siempre con el noble propósito de sacar a su amigo Don Quijote de la locura y llevarlo a casa. Es un lector empedernido de todo tipo de libros. Conoce al escritor Cervantes, dirige la quema de la biblioteca de Don Quijote, donde, por cierto, duda y salva de la hoguera unos cuantos libros. Se sabe que muchos conversos e incluso criptojudíos se refugiaron en los cargos eclesiásticos y en las órdenes religiosas para ocultar su origen. Era uno de los caminos más seguros para integrarse en una sociedad que los señalaba y repudiaba.
Hay todavía otros pasajes en los que la palabra mancha adquiere el sentido de deshonra o infamia. Dice Ginés de Pasamonte: basta, que podría ser que saliesen algún día en la colada las manchas que se hicieron en la venta y todo el mundo calle y viva bien y hable mejor. Mejor callar que indagar sobre el origen de cada cual. Y en otro momento, hablando del matrimonio, dice: como la carne de la esposa sea una misma con la del esposo, las manchas que en ella caen o los defectos que se procura redundan en la carne del marido. La deshonra se convierte en mancha cuando es socialmente conocida y entonces se extiende a los familiares, marido e hijos. El tema de la limpieza de sangre aparece en multitud de obras literarias y teatrales de la época de Cervantes. Dice el Peribáñez de Lope de Vega: yo soy un hombre, aunque de villana casta, limpio de sangre, y jamás de hebrea o mora manchada. Don Quijote, al tener su origen en La Mancha, no tiene sangre limpia, sino manchada. De hecho, nunca se proclama, como sí lo hace su escudero Sancho Panza, cristiano viejo. La asociación entre la condición morisca o judía y el concepto de mancha o impureza aparece de modo explícito en otro pasaje. A Gregorio le rescatan a Gaspar Gregorio y enseguida va a reconciliarse con la iglesia y, de miembro podrido, volvió limpio y sano, en la segunda parte del Quijote. A Cervantes le gusta jugar con las asociaciones y disociaciones semánticas. La Mancha es un referente geográfico e encubridor y un recurso literario para dar verosimilitud al relato. Su uso es meramente nominal, pues el paisaje de la Mancha nunca aparece descrito en el Quijote, sino otro radicalmente distinto que tiene que ver con las montañas, la ribera y la meseta de León, donde encajan mucho mejor todas las referencias tipográficas, la vegetación, la fauna, las costumbres y hasta el lenguaje cervantino de León. Teniendo en cuenta todo lo anterior, cobra sentido la frase inicial de cuyo nombre no quiero acordarme. Todos estos pasajes nos demuestran que Cervantes ocultó voluntariamente el nombre del lugar de nacimiento de Don Quijote y del suyo, y otros datos de su vida por motivos que tenían que ver con su linaje manchado, algo no solo deshonroso, sino que le cerraba todas las puertas a cualquier intento de ascenso social. Hasta aquí hemos llegado en la clase de hoy. Así ha pasado el 8º capítulo de Perlas Sefaradíes, el podcast del Centro Cultural Sefarad de Argentina y esefarad.com. No dejen de visitarnos en esefarad.com y en nuestras redes sociales, en facebook.com/esefarad y en Twitter y en Instagram como @esefarad, para encontrar allí toda nuestra agenda de actividades virtuales con acceso gratuito desde todo el mundo, además de muchas noticias de todo lo que pasa en el mundo sefaradí. Mi nombre es Marcelo Benveniste y los espero en nuestro próximo podcast, el número 9 de Perlas Sefaradíes, dedicado a Sobre Sara y Asmodeo, la gran obra literaria de Ana María Ayúa.